Hola chicas, buenas noches. Espero que estén bien. El día de hoy, Lore y yo vamos a dar una introducción a lo que es este nuevo bimestre que vamos a estarles pues compartiendo durante este, semestre. Y es la enseñanza práctica del libro de Proverbios. Antes de eso, quisiera que empezáramos orando. Entonces, pues nos disponemos para orar. Señor y Padre Santo, que estás en los cielos, gracias te doy, buen Dios, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu bondad es infinita para con nosotras, Señor. Ahora, Señor, te pido que derrames sabiduría, palabra de sabiduría y entendimiento sobre el Lore y mi persona, Señor, para poder exponer de tu palabra, Señor, en esta noche, Señor. Ahora, Señor, te pido que te quedes con nosotros el resto de esta noche. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Amén. Listo. Bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a estar dando la introducción a lo que vamos a estar estudiando durante estos últimos 6 meses del año. Y es esas enseñanzas prácticas las cuales nos deja el libro de Proverbios. Entonces, para poder ver esa introducción, tenemos que saber el significado del nombre, cuál es el propósito que tiene el libro y pues una introducción general del libro de Proverbios. Bueno, para empezar, pues me gustaría que cada una medite sobre algunas preguntas y son, ¿cuántas decisiones tomaste el día de hoy? ¿A qué hora te levantaste? ¿Pensaste qué ropa te ibas a poner hoy? ¿Te quejaste el día de hoy? Bueno, realmente es como para pensar y meditar en estas preguntas, ¿cierto? Porque cada día estamos y constantemente en nuestro diario vivir estamos tomando decisiones. Y esas decisiones poco a poco van construyendo nuestras vidas. Bueno, hay decisiones las cuales realmente sí marcan nuestra vida. Estas preguntas, las cuales le decía hoy, ahora mismo, realmente son decisiones que tienen de pronto poca importancia respecto a otras. Sabemos que hay 2 decisiones en nuestra vida que estarán marcadas, ¿cierto? Por todo el resto de nuestra vida. Y es cuando aceptamos al Señor Jesucristo, esa es la primera decisión más importante del ser humano. Y de pronto la segunda que se ha catalogado así y es con la persona con que te vas a casar, ya que con esa vivirás pues el resto de tus días. Bueno, asimismo, el libro de Proverbios es una guía que el Señor realmente nos dejó para que vivamos no por instinto, sino con el propósito y con sabiduría. Bueno, para empezar, ¿qué es proverbio? La traducción de la palabra proverbios es una palabra, es semejante, paralelo, lo cual sugiere que la enseñanza de proverbio a menudo esté basada en contrastes o comparaciones. También tenía por acá que proverbios son prácticas, frases prácticas, cortas pero sabias. Algo pequeño pero realmente contiene una gran verdad. Sabemos que el libro de Proverbios fue escrito hace muchos años por diferentes personas, pero así como todos los libros de la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero creo que este libro de Proverbios a nuestra vida como jóvenes, a nuestra vida diaria, está realmente dirigido, porque
realmente abarca enseñanzas de manera directa a nuestro diario vivir. Bueno, sigamos. Bueno, se dice que el rey Salomón fue quien escribió más sobre el libro de Proverbios. Sin embargo, hubieron otras personas más. Salomón escribió alrededor de 3.000 proverbios, pero se recopilaron 513, las como más importantes e impactantes, las que realmente el Señor pues usó para disponer en su palabra, en este libro específicamente de Proverbios. ¿Para qué nos sirve Proverbios? Entonces, para eso, o el propósito del libro, está ahí mismo en los primeros versículos de Proverbios. Vamos ahí, bueno, acá en la diapositiva están, pero quiero que vayamos todas a leerlo ahí. Y es Proverbios capítulo 1, del versículo 1 al 6. Entonces, quiero como que hacer una pequeña dinámica, y es que yo voy a leer un versículo y cualquiera rápidamente va a abrir su micrófono y va a leer otro. Entonces, así que para que sea algo participativo, para yo escucharla, entonces que cada una pues lea un versículo, porque somos acá pocas. Empiezo yo, ya, porfa, me confirman si lo tienen, con un emoji o algo. Listo. Bueno, empecemos. Yo empiezo y la que quiera y puede abrir su micrófono y seguir. Proverbios 1:1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Bueno, listo, sí. Sigo con el 6 y dice: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Creo que aquí está el propósito de este libro, ¿cierto? Para entender sabiduría y doctrina. Realmente este libro en general nos va a ayudar a entender y a poder pensar antes de actuar, para enseñarnos a responder y no racionar. Este libro realmente está escrito para nosotras, las chicas, jóvenes, para cualquiera persona en la fe que quiera caminar en la sabiduría del Señor, para poder vivir bien, y no solamente para adquirir sabiduría ni ser pues el más intelectual ni nada de eso, ¿cierto? Sino para realmente vivir nuestros días en paz, porque no es ser inteligente, no es que yo sea inteligente y ya, por todo mi intelecto, sino realmente por mi andar,
por mi andar con sabiduría, por mi testimonio y mi conducta. Sabemos que es algo que creo que en la actualidad debemos tener muy en claro, ¿cierto? Porque hoy en día se pueden presentar muchas cosas. En nuestra era como era de redes sociales, de tecnologías, se nos presentan muchos influencers, pero realmente podemos pensar que esas personas son sabias o realmente esas personas están actuando para que sigamos su modelo de diario vivir y no conforme realmente el Señor nos quiere que vivamos. Entonces creo que este libro nos ayudará mucho a eso, a que podamos entender la manera en la que el Señor quiere que vivamos, en que vivamos como sabios y no como necios. Bueno, ya teniendo esto bastante claro, podemos pasar ahora a esa introducción del libro de Proverbios. Lore, si vas a hablar, está el micrófono pues cerrado. Listo. Ay, qué pena, Brigitte. Bueno, en cuanto a su contenido, vamos a ver que aquí, en cuanto al contenido de Proverbios, una de las palabras sabiduría, esta palabra la encontramos en hebreo y se pronuncia, ay, no me acuerdo, ahorita ya les digo que yo, bueno, entonces esta palabra es como Shakman o, o Hokman, habilidad o destreza. Entonces, bueno, en Proverbios, la sabiduría es habilidad en la relación con Dios y con el ser humano. De igual forma, la sabiduría del libro de Proverbios nos da la habilidad para hacer que nuestras vidas sean bellas para Dios y útiles para el ser humano. Entonces, la persona que se beneficiará de la sabiduría que se encuentra en Proverbios es la que confía en la fuente de toda verdad, verdadera sabiduría, Dios. Salomón escribió: el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo en la inteligencia. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahí está la cita bíblica Proverbios 9:6. También en, en, en bueno, hay otro que dice, el 1:7 también escribió que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. También vemos que Salomón, él, el hijo de David, él también hizo lo siguiente. Entonces, entonces, yo me preguntaba, ¿qué es la sabiduría? Entonces, vamos a ver, nosotros, esa pregunta se las voy a responder de la siguiente forma, que es la sabiduría. Entonces,
Bueno, entonces, ya respondí eso. Entonces, el necio o el insensato en el libro de Proverbios no es necesariamente torpe en lo mental. De hecho, puede ser muy inteligente. El necio en Proverbios está ética, moral y espiritualmente arruinado. No tiene tiempo para Dios y no quiere que Dios mande sobre su vida. Salmo 14:1. Eh, quiero que alguna me ayude con este Salmo 14:1. No sé qué chica me va a ayudar con esto. Con el Salmo 14:1. Yo, Lore. Ay, perdón. Gracias. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Gracias, Carmencita. Bueno, ahí podemos ver que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Entonces, bueno, quiero también que otra chica me colabore leyendo. Bueno, entonces, ahí lo podemos. Salomón, por su parte, nos desafía a ir y conseguir sabiduría. Proverbios 4:5-7. ¿Alguna otra chica? Yo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Gracias, Yarov. Bueno, aquí vemos cómo nos hablan sobre la sabiduría. Y bueno, otro punto es que aquí en Proverbios vamos a ver la vida práctica. Proverbios presenta principio para una vida piadosa y tiene mucho que decir acerca de la riqueza, el trabajo, la cantidad y asuntos del corazón. El alcance de su tema abarca casi todos los aspectos de la vida. Proverbios contiene una mina de oro de teología bíblica, reflejando temas de las escrituras, traídos al nivel de justicia práctica. Eso más adelante lo vamos a ver en Proverbios 1:3, al dirigirse a las alternativas éticas del hombre, llamando a cuestionar cómo piensa, vive y administra su vida a la luz de verdad divina. Más aún, Proverbios llama al hombre a vivir como el Creador quiso que viviera cuando hizo al hombre. Eso lo vemos en Salmo 90:1, 2 y 12. En la siguiente diapo, Brigitte. Bueno, no, esta fue la que acabé de leer. La siguiente después de esa, Brigitte. Listo. Bueno, aquí vamos a ver. Entonces, voy a explicar esto que es. Bueno, entonces, bueno, voy a explicar esto que el libro de Proverbios fue, bueno, voy a explicar quién fue el autor. Voy a explicar la estructura del libro. Bueno, primero el autor y la fecha. El libro de Proverbios fue compilado entre el reinado del rey Salomón en el año 970 a.C. hasta su compilación por el rey Ezequías
en el año 686 a.C., durante un periodo de aproximadamente 300 años. Pese a múltiples autores, el libro de Proverbios es popularmente conocido como Proverbios de Salomón. Se debe aclarar que la frase Proverbios de Salomón es más un título que una afirmación absoluta de quién es el autor. Esto más adelante los voy a leer, los vamos a poder leer. Mientras que el rey Salomón, quien gobernó Israel del 971 al 931 antes de Cristo, y se le otorgó gran sabiduría por Dios. Quiero que alguien me acompañe a esto en Primera de Reyes 4, 29 al 34. Lore, Primera de Reyes, 4, ¿qué? Ya te repito, mi Denis. Primera de Reyes 4, 29 al 34. Ok, dice. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esaraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005, perdón. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Gracias, Dianita. Bueno, otra cosa que es interesante ver es que es el autor de la sección dedicada didáctica de capítulos 1 al 9 y los proverbios 10 y 10, 1, 22 y 16. Es muy probable que él sea el único compilador de las palabras de sabios en el 20, 22, 17, 34, los cuales son de una fecha incierta. Antes del reinado de Salomón, la colección en los capítulos 25 al 29 fue originalmente compuesto por Salomón, pero copiada e incluida más tarde por el rey Ezequías de Judá, alrededor del 715 al 686 a.C. El capítulo 30 refleja las palabras de Agur. El capítulo 31 las palabras de Lemuel, quien quizá fue Salomón. Proverbios no fue confeccionado en su forma final, sino hasta los días de Ezequías o después. Salomón escribió sus proverbios antes de que su corazón se volviera a Dios. Eso lo vemos en Primera de Reyes 11:11. Debido a que el libro revela una perspectiva piadosa y está dirigido a los simples y jóvenes que necesitan aprender del temor de Dios. Adelante, Brigitte. Gracias. Bueno, voy a explicar esto.
Bueno, entonces, esto lo sacamos de un video. Voy a mirar un momentico si les puedo compartir el video, que es interesante verlo, de dónde fue sacado. Ya les muestro de dónde es, porque es interesante ver esto. Listo. Especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9, y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo. Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción. Así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado. Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían hokmah. Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor, lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida. Y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de otras partes de la Biblia. Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley que Moisés entregó a Israel en el monte Sinaí. Y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios a su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios, acumulado por generaciones, sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con la otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay 4 poemas de la señora Sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personificada como una mujer que llama a la humanidad a prestarle atención y a buscarla. La sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así que, donde sea que veas a personas tomando decisiones sabias, ellos están utilizándola. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, están apoyándose en la sabiduría.
Estos poemas de la señora Sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo. Ahora, unidos, estos dos grupos de discursos, del Padre y de la Señora Sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro, que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la mismísima invitación de Dios a aprender sabiduría proveniente de las anteriores generaciones. Así que en la siguiente sección del libro, los capítulos del 10 al 29, encontramos cientos de proverbios antiguos, y ellos aplican la sabiduría y el temor del Señor a cada tema de la vida que pudieras imaginarte. Familia, trabajo, vecindario, amistad, sexo, matrimonio, dinero, ira, perdón, alcohol, deudas y todo lo demás. Y están filtrados a través del sistema de valores de Proverbios del 1 al 9. Ahora, estos proverbios son bastante cortos y fáciles de memorizar. Y, de hecho, esta sección del libro se supone que sea una obra de referencia a la que regreses una y otra vez a través de los años, lo cual hace que surjan algunos temas importantes para aprender sobre cómo leer estos proverbios. Primeramente, los proverbios son por naturaleza acerca de las probabilidades. Si temes al Señor y tomas buenas y sabias decisiones, es probable que te vaya bien. Y si no temes al Señor, eres necio, probablemente no te vaya bien. Ahora, todo esto es cierto muchas veces, pero no siempre, lo que nos lleva al siguiente punto. Los proverbios no son promesas, no son una fórmula para el éxito. Algunos proverbios, por ejemplo, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. O instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así que temer al Señor y ser una persona moral muy probablemente te llevará a tener una mejor y más larga vida, y criar a tus hijos en un hogar estable y amoroso los encaminará bien, pero no hay garantías. Muchas cosas en el mundo pueden ir, y de hecho, van mal. Así que, finalmente, los proverbios por naturaleza se enfocan en la regla general, no en las excepciones, que son muchas, y los libros de sabiduría no ignoran eso. Las excepciones son sobre lo que tratan los otros libros de sabiduría, Job y Eclesiastés. Y en conjunto, estos libros reconocen que la vida es demasiado compleja para fórmulas simples, y por ello necesitamos todos los libros de sabiduría para poder tener una perspectiva más amplia. Esto nos lleva a la sección final del libro, dos grandes colecciones de poemas. Primero, tenemos los poemas de un hombre llamado Agur, que comienza reconociendo su propia ignorancia e insensatez y su gran necesidad de la sabiduría de Dios. Y luego, Agur descubre que la sabiduría divina le ha sido dada en las Escrituras, las cuales le enseñan cómo vivir bien. Así que Agur se nos presenta como un lector modelo del libro de Proverbios, alguien que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios por medio de las Escrituras. Los poemas finales están conectados a un hombre llamado Lemuel, quien es un rey no israelita, y él transmite la sabiduría que le fue dada por su madre. Es una guía para ser un líder sabio y justo. Y luego, el poema final es un acróstico o un poema alfabético en el que cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. Y el poema entero es la mujer de carácter noble. Describe a una mujer que vive de acuerdo a la sabiduría de los proverbios y se erige como modelo de alguien que aplica la sabiduría de Dios. Y luego lo traduce en decisiones prácticas de la vida diaria, en el trabajo, en casa, en su familia y en su comunidad. Así que el libro inició con las palabras de un padre a un hijo acerca de escuchar a la señora Sabiduría. Y ahora el libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de la mujer que vive sabiamente. El libro de Proverbios es para toda persona en cualquier temporada de la vida. Es una guía para vivir bien y con sabiduría en el mundo bueno de Dios. Y de eso trata el libro de Proverbios. Eh, bueno, aquí lo que quería,
Bueno, aquí lo que quiero resaltarles es que, bueno, ahí pudimos ver la división de los proverbios, cómo lo dividimos. Y entonces, adelante, Brigitte. Bueno, eh, voy a explicar esto. Esto fue una microestructura del libro de Proverbios. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, los Proverbios de Salomón, que vamos desde el Proverbio 1:1 hasta el Proverbio 22:16. Los siguientes son los proverbios de los sabios, Proverbios 22:17 al 24:34. Y los proverbios de Salomón, Proverbios 25 al 29, y los proverbios de Agur y Lemuel. Entonces, acá estamos viendo como la microestructura del libro. Entonces, los proverbios los proverbios de Salomón, como les decía, van desde el 1:1 al 22:16. Salomón es sin duda el responsable de la mayor parte de los proverbios del libro. En Primera de Reyes 4:32 nos contó que Salomón compuso 3.000 proverbios. Sin embargo, Dios preservó únicamente una pequeña porción de los mismos. Gran Dios, todo grandemente hasta lo mande sabiduría. Eso lo vemos en, en Primera de Reyes 3. Y bueno, los proverbios de los sabios, ahí los podemos ver. Entonces van desde el 22:17 al 24:34. Los estudios nos dicen que el término los sabios se encuentran en los capítulos 22 y 24. Es una expresión técnica para grupos de hombres que se entregaron a la búsqueda de la sabiduría. Algunos dicen que estos hombres fueron no israelitas que vivieron antes de la época de Salomón y que Salomón conoció la sabiduría de ellos, la reunión y escogió algunos de sus proverbios para que fueran parte del libro de proverbios. Entonces, ahora vamos a ver que los proverbios de Salomón, lo que está estructurado ahí es del 25 al 29 y los proverbios de Agur y Lemuel que están del 30 y 31. Se desconoce la identidad de estos hombres, solo se sabe que Agur se presenta como un lector modelo del libro de proverbios, mientras que Lemuel se presenta como un rey. Adelante, Brigitte. Listo, Lore. Bueno, antes de llegar a la conclusión, para cerrar el día de hoy, se me había pasado pues algo muy importante y quiero que todas vayamos a 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, y quería resaltar de este versículo que aquí se nos muestra que Jesucristo es la sabiduría purificada, personificada. Y todo lo que leemos en Proverbios realmente nos lleva al Señor Jesucristo.
que debemos andar como el Señor Jesucristo anduvo, ¿cierto? Porque Él es la sabiduría personificada. Sabemos que, como ya lo veíamos ahorita, quien escribió la sabiduría humanamente fue pues Salomón, el hombre con más sabiduría de la época, porque era una persona que lo tenía todo y le pidió algo al Señor y el Señor le dijo, pídeme lo que sea, y el Señor él le pidió sabiduría. Entonces así él obtuvo básicamente toda la sabiduría, pero él pecó en gran manera. Entonces realmente quien podemos mirar es el Señor Jesucristo como la sabiduría personificada, perdón. Y quería pues concluir con este versículo, ¿cierto? De que es muy bonito, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, como para concluir, que el libro de Proverbios, este libro que estaremos leyendo, no es solamente un libro por estudiar, un libro por leer y ya, ¿cierto? Sino un libro que realmente tiene la guía de parte del Señor, ese instrumento diario, el cual nos ayudará a tomar decisiones correctas, aunque a veces cuesten. El sábado en la reunión de jóvenes, pues también aprendía que la forma pues más indicada pues de aprender es mirando los errores de los demás para no volverlos a cometer, ¿cierto? Porque el Señor nos dejó estos consejos para que evitáramos caídas, evitáramos errores que de pronto nos pueden marcar toda una vida. Entonces, también me gustaría dejarlas pensando con el versículo de Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Entonces, creo que así podemos concluir el día de hoy.